Javier, te he traído para hablar de un tema, de varios temas, pero sobre todo de uno que a mí me llama mucho la atención. ¿Sabes que hace muy poquito tiempo, hará cosa de un mes y medio aproximadamente, un canal de YouTube tuvo una entrevista con Miguel Ricard, en el que el Miguel Ricard señaló directamente al hermano de Antonio Anglés como participante también del caso Alcácer, como que también fue una de las personas que disparó a las niñas de Alcácer. Mauri Anglés, él se ha hecho un polígrafo, no sé si todo este tema lo has visto y lo has seguido, pero se hizo un polígrafo con Conchita, la famosa Conchita de Telecinco, del Sálvame y del Deluxe, en el cual le hacía preguntas y aparecía como que él decía la verdad, como que no había participado, nunca había participado en esos asesinatos de las niñas de Alcácer. Claro, yo sé que tú trabajaste en una revista que en aquel momento era muy polémica. Era muy polémica, el dueño era Rodríguez Menéndez, ya fallecido, ya no está entre nosotros, que fue muy polémico y se abanderó en aquel tiempo, en los años 90, se abanderó como una de las revistas que más información, o periódico que más información tenían sobre el caso Alcácer. Yo quiero que nos cuentes, primero, si estabas en aquel tiempo ya en la revista, segundo, porque conociste a Rodríguez Menéndez, qué parte de verdad hay en lo que se contó en aquella revista sobre el caso Alcácer, porque si no me equivoco, Rodríguez Menéndez dijo que había entrevistado a Antonio Anglés. Y sobre todo, información que tú tengas. ¿Dónde está Antonio Anglés? ¿Antonio Anglés está vivo? ¿Antonio Anglés está muerto? ¿Cómo consiguió escapar de España, marcharse a Portugal y de allí desde Lisboa montarse en un ferry? ¿Y qué sabes? ¿Qué sabes realmente del caso Alcácer? Bueno, para aclarar lo de Rodríguez Menéndez, Rodríguez Menéndez publicó en el diario Ya. Uh-huh. El diario Ya se lo quedó, aparentemente se lo había quedado Rodríguez Menéndez. Uh-huh. Aparentemente, como editor, que lo compraba, que pagaba no sé cuánto, se publicó entonces y tal. Todo era mentira. Él no llegó a pagar nunca nada. Y lo que hicieron fue marear la perdiz durante un tiempo, porque quien estaba detrás era el Partido Socialista, toda la gente que había organizado lo del GAL. Lo del GAL. Estaba Rubalcaba, uh-huh. Estaba que se reunía con Rodríguez Menéndez, estaba Rafael Vera, estaba Goñi Tirapu, el Rafael Vera, secretario de Estado de Seguridad, Goñi Tirapu, gobernador civil de Guipúzcoa, los abogados del general Galindo, el abogado de Vera, en fin, gente muy importante en todo este tinglao, y entonces se quedaron en el diario Ya para publicar cosas que no se podían publicar en otros sitios, tipo El País, para blanquear a los GAL, y a partir de ahí, cuando tú lo publicas, entonces El País y otros medios de comunicación afines al Partido Socialista lo replicaban. Como publica el diario Ya, tal, ¿no? Y para eso se quedaron el periódico, no para otra cosa, ¿no? Entonces, en una de estas, a Rodríguez Menéndez se le ocurre la genial idea, como el periódico tenía pocas ventas, el director no era yo, el director era José María de Juana. Yo llegué después, cuando José María de Juana se fue o lo despidieron, no lo sé, pues yo llegué después. Esto fue en 1997. Entonces resulta que el periódico publica una entrevista con Antonio Anglés en Argentina, donde Rodríguez Menéndez pues se entrevista con él, uno hace de paparazzi, uno que lleva a Rodríguez Menéndez, y de lejos le saca la foto. Claro, de lejos todos podemos parecer un poco Antonio Anglés, ¿no? Pero es que este era Antonio Anglés. En realidad era un modelo que había contratado Rodríguez Menéndez que se parecía a Antonio Anglés. Pero de lejos, si te pareces a alguien y encima las fotos son tomadas con teleobjetivo, pues te parecen más. Luego resulta que también pues tenían el vaso donde se había tomado su refresco, se lo habían guardado con las huellas, ¿vale? Pero las huellas esas que había en el vaso no importaban, y el vaso no saldría de allí ni nada.
Lo que importaba era que tenían la ficha de las huellas de Antonio Anglés y coincidían con las del Vaso. Mentira, las del Vaso no podían coincidir porque no era Antonio Anglés, era un modelo, como después publicó la revista Interview. Lo que sí que coincidía eran las huellas de la ficha que tenían. ¿Por qué? Pues porque Rodríguez Menéndez era el abogado de los policías del caso Nani, y entonces pues ellos tenían acceso a todo, y le dieron las huellas de Anglés y que constaban en la ficha policial, y el otro las mostró ahí en el periódico como si fuera un documento extraordinario. Mira, estas son las huellas de Anglés, ¿no? Coincidentes con las del Vaso y tal y cual. En fin, se montó un tinglao que parecía verídico hasta que la revista Interview pues desató todo, o sea, desenmascaró todo y demostró que era mentira, ¿no? Ahí se la colaron al director José María de Juana, bien colada, ¿sabes? Y porque si tú, siendo director, no ves una cosa, no la puedes publicar. Oye, a mí me trajeron unas fotos, y me lo trajeron 2 guardias civiles, unas fotos de Garzón esnifando cocaína en un bar de fulanas, y no las publiqué porque no me las creía. El juez Garzón. Sí. Digo, si hubiera sido en un bar de fulanos me las habría creído, pero en un bar de fulanas total, que no me las creía y no las publiqué por eso. Si a mí me obligan a publicarlas, dimito, porque no me creo que sean verdad, ¿sabes? No tengo la base para creerlas. Igual que el vídeo de Pedro J que publiqué, lo publiqué realmente por Pedro J que no paraba de meterse conmigo, hasta que me tocó tanto las narices. Me cago en la leche que el vídeo es mentira. Claro, se basaba en algo que había ocurrido antes de estar yo en el periódico. Se basaba en el caso Anglés, que decía, si se han inventado lo de Anglés, ¿cómo no se van a inventar ahora que soy yo el del vídeo? Decía, tal cual, en sus artículos. Y yo decía, pero cacho, cabrón, me están mezclando a mí con el tema este del invento de lo de Anglés, y a mí una cosa así tan gorda no me la cuelan. Digo, y yo lo dije, digo, yo no estaba aquí cuando el caso Anglés. Eso fue una historia de Rodríguez Menéndez que se la coló a José María de Juana, al periodista, al director. Digo, a mí no me la habría colado. Pero te voy a decir una cosa, Pedro J. Yo es que le escribía así a diario a Pedro J. Yo escribía a él y él me contestaba en El Mundo. Y digo, te voy a decir una cosa, Pedro J. Lo que sale en el vídeo es muy parecido a ti. Y eso que casi todo el tiempo lo único que se ve es el culo, ¿sabes? Es muy parecido a ti. Entonces, bueno, pues por eso publiqué el vídeo, porque no dejaba de meterse conmigo. Y al final tuvo que reconocerlo, porque para poder, es que a día de hoy, a 2025, sigue habiendo gente que se cree que el vídeo era un montaje. Para poder denunciar diciendo que era revelación de secretos, porque era su intimidad, tienes que reconocer ante el juez, ver el vídeo y reconocer que eres tú. Que eres tú, claro. ¿Ah? Si no, no es tu intimidad. Exacto. Total, pues lo reconoció y fue cuando empezó toda la historia judicial y tal, ¿no? Bueno, entonces eso fue lo que pasó en el diario ya con relación a Anglés. Luego lo de la revista que dices es Dígame, que salió ya más tarde, salió en el 2000 concretamente, y ahí se publicaron cosas también del caso Alcácer. Hombre, a ver, Emilio tenía muchísima información de muchísimas cosas porque defendía a muchos policías y se enteraba de muchas cosas. Lamentablemente se ha muerto sin que sepamos o sin que podamos ver toda su videoteca y todos sus documentos y tal, porque tiene que ser brutal. Yo te lo digo porque algunas de las cosas que tiene en esa videoteca las he visto yo y son brutales. Por ejemplo, cuando sacábamos a famosas presentadoras de televisión y algunas famosas muy conocidas, pues ejerciendo de prostitutas. Yo les mandaba a mis periodistas, a los que tenían el book, que había que pagar 10.000 pesetas por verlo, solo por verlo. Elegían a la que les parecía, a la que yo les había dicho que tenían que elegir, y entonces se quedaban en un hotel de lujo. La famosa iba allí, mi periodista también, sin saber que era periodista, con un maletín con cámara,
le soltaba la pasta, se hacía la otra un Bárbara Rey ahí contando los billetes, como cuando le pagaba el rey, contando los billetes en cámara, y después, pues, su trabajo, que para eso le han pagado, ¿no? Pues tú fíjate una cosa, porque yo a Rodríguez Menéndez lo empiezo a conocer, claro, tú tienes más años que yo, entonces tú ya trabajabas en aquel tiempo, yo era un adolescente, años 90, mediados de los 90, yo tendría 15, 16 años cuando él empezó a aparecer en Crónicas Marcianas, Rodríguez Menéndez, y empieza a rodearse. Yo no tenía ni puñetera idea que era abogado, ni tenía idea que su círculo quién era, o sea, no tenía ni idea. Yo, claro, yo lo veía. Entonces ya era abogado. Ya era abogado. A trabajar sin serlo. Empezó a trabajar sin serlo, madre mía. Pero, claro, yo me acuerdo de verlo en Crónicas Marcianas al lado de personajes como Sonia Monroy, Nuria Bermúdez. La de Papayama. La de Papayama, Nuria Bermúdez. Yo qué sé, Yola Berrocal. Y yo, y te lo digo muy en serio, y perdóname por lo que voy a decir, porque sé que fue tu jefe y seguramente tú tuviste esa amistad con él. Pero a mí me parecía un friki más de la época. Sí, bueno, tuve amistad relativa porque él quería matarme. Hostia, macho. Eso no lo sabía. Sí, él quería matarme. Una de las mujeres, supuestamente de las super tías que llevaba algunas veces ahí para aparentar que salía con ella, llamaba a los medios y entonces le hacían fotos cuando bajaba del coche, entraba a un restaurante de lujo siempre con una tía buena, ¿no? Y entonces, pues una de ellas... Vamos, de todas las que tuvo, como mínimo 6 me dijeron que nunca se habían acostado con él. Que las tenía solamente para enseñarlas. Me lo creo. Y una de ellas salía conmigo. Que aparentaba, pero en realidad estaba saliendo conmigo. Éramos amantes. Porque ella aparentaba ser de Rodríguez Menéndez. Y entonces fue la que me informó, cuando yo dejé el ya, dice, están preparando para machacarte, darte una paliza o matarte por el tema de lo de Pedro J, porque yo había contado toda la movida en el juzgado, porque ya la cosa se puso muy seria, ¿sabes? Y ten en cuenta que nosotros, el caso empezó en la Audiencia Nacional, que nos estaban juzgando por terrorismo de Estado. Ya ves. Y luego nos pasaron al juzgado 28 de instrucción ya cuando la cosa se calmó y se dieron cuenta que, bueno, que sí que lo podías plantear como una cosa legal, pero que realmente era un tema particular, ¿no? Bueno, pues fue ella la que me avisó de que yo estaba en peligro de muerte. Pero sí, realmente Rodríguez Menéndez fue un friki. Pero mira, chico, ¿cuántos frikis hay en el mundo de YouTube que en vez de hablar como tú así normalmente y tal y cual, pues se ponen a gritar y a hacer el loco y tienen millones de seguidores? Sí, no, está claro. Está pues claro. Gracias a eso, Rodríguez Menéndez, a salir en la tele con chicas guapas, con esto y lo otro, y a insultar a uno, insultar al otro y tal, tenía clientes por un tubo. Clientes de esos que llevan la pasta en bolsa de Corte Inglés. Sí, sí. Y mucho, claro, él tenía un montón de abogados trabajando allí, muchísimos abogados trabajando en el despacho. Entonces, pues él era especialista en penal y, claro, pues la gente cuando está en la cárcel paga, la familia paga lo que sea y junta lo que haga falta y lo que sea para sacar al familiar de la cárcel, ¿no? Y llegaban ahí, yo algunas veces que estaba en la sala de espera, porque, bueno, pues yo nunca avisaba cuando iba a ir a hablar con él. Entonces, pues a veces llegabas y te podías recibir directamente y otra vez estaba con un cliente, ¿no? Y a lo mejor me tocaba esperar ahí media hora y veía uno con una bolsa y otro con una bolsa y digo, ¿cuánta pasta habrá ahí adentro? Porque es que te lo juro que lo llevaban igual que a los empleados de él ya se les pagaba en bolsas. O sea, venía alguien del despacho de Rodríguez Menéndez con bolsas de plástico con dinero para ir pagando a los empleados. Madre mía, vaya España en aquel tiempo, ¿eh? Vaya España en aquel tiempo.
Entonces, friki sí que era, claro, pero gracias a eso ganaba muchísimo dinero a ser un friki. Porque Entonces, salía prácticamente todos los días. entonces Rodríguez se inventó lo de la entrevista a Antonio Anglés. O sea, fue un montaje por parte de Rodríguez que se la coló a su propio director. Claro, fue un montaje para aumentar los lectores del diario ya, digamos. Ten en cuenta que lo del caso Alcácer estaba muy caliente y de repente Antonio Anglés, que todo el mundo lo busca, porque realmente yo no sé dónde está Antonio Anglés, si lo supiera, fíjate. Pero sí tengo... Ni yo sabía nada del caso Alcácer, ¿eh? Yo no sabía, quiero decir, sabía lo mismo que puedes saber tú, o sea, por lo que oía en los periódicos, lo que oía en la tele, porque yo estaba en otras cosas. Entonces, pues 3 chiquillas como tantas otras que desaparecen, y chiquillos, ¿eh? Pero mira por dónde un día me viene a la revista Artículo 20, que yo dirigía, la que te he contado antes, que el presidente del Consejo Editorial era el presidente del Foro Jovellanos, y me viene Moisés Domínguez, que es el que sacó lo del Clan de la Moraleja. Moisés Domínguez hay, y me viene a ver, que él venía mucho por allí, por mi despacho. ¿Por qué venía mucho por allí? No porque fuéramos amigos exactamente, sino porque el presidente del Consejo de Administración de la revista, pues en aquella revista se metió muchísimo dinero. Cuando yo me fui de la revista se quedó en mi puesto José Luis Balbín, este de La Clave, que fumaba en pipa y tal. Entonces, el presidente del Consejo de Administración de la revista era un empresario muy importante y tenía una empresa muy grande, y a partir de ahí tenía empresas satélites. Y una de las empresas satélites, el director de la empresa era su hermano, Moisés. Y esa empresa se dedicaba exclusivamente a trabajar con los servicios secretos, con el CSI. Directamente. Como un día le demostré a Mario Conde, que dije, no sé si lo conté en tu programa también, dije, Mario, ¿quién te lleva todo el control del aire acondicionado y la calefacción? Y te dice, no tengo ni idea, eso lo lleva mi mujer. Digo, llámala. Y pregúntale. Y yo apunto en un papel, apunto el nombre de la empresa y lo pongo boca abajo en la mesa. Y dice mi mujer que tal. Y le enseño, y era el nombre de la empresa. La empresa de este tío. Por eso digo, ahora sabes por qué saben todo lo que hablas en tu casa, lo saben. Todo. Porque Mario recibía a muchísima gente para hablar de secretos en su casa. Claro, tendría micrófonos por todos lados. Ese tío era el que sacó lo del Clan de la Moraleja. Que luego los del Clan de la Moraleja lo denunciaron y por injurias y calumnias y tal y cual, porque decían que era falso y tal, y perdió el tío, porque hay cosas que se saben pero no se pueden demostrar. Yo no digo que lo del Clan de la Moraleja sea verdad, yo digo lo que pasó entonces, ¿vale? Pero contando esto, lo que quiero decir es que el que sacó lo del Clan de la Moraleja no era un imbécil que pasaba por allí y que había visto una información ahí en algún sitio o cualquier rollo de esos, así, ¿me entiendes? No era eso. No era eso. Lo que quiero decir es que ese tío era el dueño, o sea, el director, o a lo mejor dueño, porque resulta que, bueno, pues era el hermano del dueño, era el director de una empresa que trabajaba directamente para los servicios secretos. Directamente. Y como se dedicaban a hacer montajes, por ejemplo, el montaje de la estación de Atocha, todo el tema ese de la selva para mantener ahí la humedad y todo eso que hay en la estación de Atocha, es de ellos, lo montaron ellos. Entonces ellos entraban a todas las casas de gente importante, a oficinas, a todo, para llevar todo el tema de gas natural, todo el tema de instalaciones de aire acondicionado, tal y cual, y tenían la capacidad de hacer lo que quisieran a nivel micrófonos. Igual que el padre de Sandra Mazarowski trabajaba para el KGB y era un técnico, era un ingeniero de electrónica. Entonces, claro, pues, ¿quién mejor, no? Entonces, claro, todo esto, ¿qué quiere decir? Que el tío Moisés Domínguez tenía razón, que lo del Clan de la Moraleja era verdad. No, Dios me libre, yo no lo sé.
Yo solo quiero decir que este señor no era un cualquiera, que a mí me pasó información de cosas que yo no sabía y que las investigué y que resultaron ser brutalmente ciertas, de cosas muy graves, y que resultaron ser todo ciertas. Luego, este hombre tenía un socio, no en la empresa, sino para otras cosas. Este socio, que era el comisario Alberto Elías, pues era ni más ni menos, ni más ni menos, ni más ni menos, que jefe de la Brigada de Interior de la Comisaría General de Información. O sea, que no era otro que pasaba por allí. Ese era su socio. Madre mía. Actualmente Un pez gordo. que hace un viaje a las Antillas y se muere. Casualmente. Y se muere. Entonces, claro, pues no sé, estamos hablando de gente muy cualificada, gente que sabía lo que estaba hablando, todo lo que estaba hablando. Por tanto, de Antonio Aguilar no tengo información. Sí que te digo que a partir de que yo he empezado a hablar del del caso Alcácer, me han llegado varias personas muy informadas y una de ellas me ha dicho que está muerto y está enterrado en un sitio concreto en el que no se puede ir mañana y excavar porque hay algo muy grande encima. ¿Sabes? Pero ¿qué versión entonces para ti es la real? O sea, se marchó hasta Lisboa, llegó hasta Lisboa, se montó en ese ferry y... No lo sé, porque mira, yo casualmente, si está enterrado donde este hombre dice, pues estamos hablando de un sitio cercano al crimen del Alcácer, digamos, ¿no? Cercano o sea, que estaría en Valencia. Que estaría ahí. Entonces, pero también te tengo que decir una cosa, casualmente, yo estaba casado entonces con una persona que era de un pueblo de Cuenca. Y ese pueblo de Cuenca estaba en la Nacional 3, al lado de Minglanilla. Al lado de Minglanilla. Minglanilla, de la Nacional 3 antigua, ¿vale? Minglanilla es el pueblo donde se vio a Antonio Anglés y donde toda la movida que se organizó de guardias civiles allí buscando, y lo persiguieron y se les escapó, ¿vale? Entonces, si estás muerto en un sitio y te han enterrado en un sitio, no puedes andar en fuga, a la fuga, ¿no? Claro. Entonces eso es lo que me descuadra, porque era mi suegro el que estaba allí y dice, no te puedes imaginar la Guardia Civil que hay por aquí, por todos los sitios, buscando a este tío, que está en el pueblo de al lado, que está a 5 kilómetros, que tal y cual. Es decir, realmente el operativo para buscar a Antonio Anglés sí existió, ¿vale? Y no sé, entonces se pudo haber escapado, pero es que de eso no tengo ni idea. Pero ¿cuántas veces se escapó Antonio? O sea, vamos a ver, a mí una persona que es un yonki, porque realmente Antonio Anglés era un yonki, ¿vale? Claro. Y trapicheaba. Se escapó de la casa, punto número 1. Se escapó de Valencia, punto número 2. Llegó a Madrid. En Madrid también se escapó. Llega a Lisboa, presuntamente, porque claro, no sabemos exactamente cuál fue el recorrido que realizó. Se monta en un ferry y entonces es cuando la tripulación lo localiza dentro del ferry y deciden lanzarlo al mar. Esto es una de las versiones, claro, es que no sabes cuál es la versión real. Pero realmente un yonki de la época, años 90, que ya sabemos cómo eran esos yonkis, ¿se podía escapar de la Guardia Civil así de esa manera tan fácil? O sea, un delincuente el más buscado. O sea, me parece increíble, Javier. Bueno, antes de él ya existió el Lute. Bueno, ya, pero esto hablamos ya de otra época. El Lute tampoco era un yonki. El Lute era, pues, un delincuente común que robaba joyas, ¿no? Pero no hablamos de lo mismo. Hablamos de Antonio Anglés, un asesino muy buscado y además un yonki. Hombre, es difícil en su estado y tal que se hubiera escapado porque el dispositivo fue brutal, ¿no?
Luego, pues unos dicen que lo tiraron por la borda y otros dicen que se tiró él, ¿no? Sí. En aguas cercanas a Irlanda el frío es brutal. No habría tardado mucho en morir. Esas aguas están muy frías. Por tanto, y por mucho que sepas nadar en medio del mar, en medio del océano, ¿dónde vas? No, está claro. Está Claro. clarísimo. Pero Me bueno, extraña que haya tirado, ¿no? Pero no sé, yo lo que sí te puedo decir es que la entrevista que has dicho antes en un canal de YouTube con Miguel Ricard, ujú, que daban ya por finalizar el caso Alcácer, ujú. ya diciendo, esto es, ya no va más, con esto cerramos el caso Alcácer, me pareció tan ridícula, me pareció tal manipulación de la realidad. Es que a mí me pareció un bulo, a mí me pareció un bulo a niveles de los que hemos hablado al principio, a niveles de, me he entrevistado con Antonio Anglés, o sea, un bulo a ese nivel, Bueno, de hecho el hermano ha denunciado al canal. eso es, O sea, y a Miguel Ricard. sí, entonces me pareció tan ridículo jugar con eso. Contar ahora una película nueva que Miguel Ricard creo que ya la ha desmentido, por cierto. Sí, pues Creo. mira, ahí me he perdido. Entonces, contar una historia y además cuando estás contando la historia en plena entrevista, es como si yo digo, yo tenía un bolígrafo. Y a ti te da igual que yo diga que yo tengo un bolígrafo. Pues al entrevistador le da igual que digan y aparecen tres señores allí, Sí. las violan y cuando las han violado y les han hecho todo lo que han querido, se visten y se van y se hacen lo que queráis con ellas. Y te quedas igual, como si hubieran dicho, y pasó un pájaro por allí y el pájaro se fue, ¿no? Totalmente. No pregunta Es surrealista. Pero ya te digo que por eso te quería llevar a lo de Rodríguez Menéndez al principio, porque a mí todo esto que se contó en ese canal de YouTube me pareció un bulo a niveles de lo que pasó en el montaje de Rodríguez Menéndez con la entrevista de Antonio Anglés. Pero es que también hay otra cosa, mira, hay un periodista por ahí de estos del montón que nada más que escriben, periodistas de entonces, que nada más que escriben lo que le dice la policía o el juez o lo que sea, que, en fin, que dan por hecho que la investigación es real. Si fuera por eso, por ejemplo, el caso Biondo estaría cerrado hace mucho tiempo, ¿no? Eso es. Entonces, que dan por hecho la versión oficial. Y yo, que por supuesto tengo que respetar las versiones oficiales, pero te puedo decir desde mi experiencia que aquí hay gato encerrado en el caso Alcácer, que esto no es tal cual nos lo han contado, que aquí hay gato encerrado. ¿Por qué? Pues porque hay demasiados datos sin resolver, demasiados datos al aire, demasiadas conexiones. No podemos obviar para nada que uno de los individuos del clan de la Moraleja era socio del psiquiátrico donde desapareció la niña esta, Gloria Martínez. Y subdirector general de la policía. No podemos olvidar eso. No podemos olvidar que un guardia civil de medio rango que estaba en la investigación pertenece a un grupo religioso histórico que ya lleva siglos de existencia, es uno de los líderes de ese grupo, no es que sea él un cura ni nada, quiero decir, ¿no? Pero es un guardia civil. Y el jefe supremo, históricamente, es que no quiero dar muchos datos porque estoy trabajando en ello, y el jefe supremo histórico de ese grupo, tradicionalmente, quiero decir, es el rey. Entonces era Juan Carlos, ahora es Felipe, porque es el rey. Cada vez que muere un rey o se quita un rey de en medio, es el siguiente rey. No podemos obviar que en el contexto de las niñas de Alcácer, donde ocurrieron los hechos,
había captadores de niñas, de adolescentes, para llevárselas a chalés próximos a la zona, de gente importante que organizaba, y esto es como lo estoy contando, no en ninguna película, que organizaba fiestas y les prometían ser modelos o ganar dinero con esto y con lo otro, les prometían el oro y el moro. No era una cosa de toma y acuéstate conmigo, no, no era un Epstein directamente, ¿no? Sino que era otra cosa, eran falsas promesas, porque así duraban más, claro. Y eso existía. Y eso existía. No podemos obviar. Existía y existe. Y en esas movidas había dos personas concretamente ligadas. Una directísimamente a la Casa Real y otra indirectamente. Hostia. Con título nobiliario. Pero una absolutamente directa. ¿Puedes decir nombres o no? No te puedo decir nombres, pero según sople el viento nunca sabes si estás hablando de la mano derecha o de la mano izquierda. ¿Sabes? Del rey. Entonces, claro, sí, porque es que depende de cómo lo mires, depende de cómo salga en la foto, pues tiene el brazo en un lado o en otro. ¿Sabes? Entonces, eso estaba ahí. Real, auténtico, estaba ahí. No podemos obviar de ninguna manera que en este teórico clan de La Moraleja citaron a Luis Solana, que Dios me libre de acusarlo de nada. Dios me libre. O sea, lo podría acusar de otras cosas desde un punto de vista manipulación de ciertas cosas, de la telefónica, de los intereses de unos y de otros. Pero en este contexto, Dios me libre de acusar a Luis Solana, porque además dice, bueno, ¿y qué tendrá que ver? Porque sea presidente de Telefónica y tal y cual y no sé qué. Pues a veces los presidentes de grandes compañías también hacen cosas, coño. Acabo de contar que el presidente de Telefónica fue a comprar el vídeo, o sea, fue a comprar Antena 3 con Pedro J., porque era el íntimo de Pedro J. y estaban en eso, y se cepillaron sin vaselina ni nada a Pepe Navarro porque íbamos a sacar el vídeo en su programa, y le cascaron 2.000 millones de pesetas de rescisión de contrato porque se empeñó en sacar el vídeo y dice, pues no, pues ahora no hay programa, toma por culo. Y eso fue Juan Villalonga. La sonrisa del pelícano. Claro, eso fue Juan Villalonga. Y luego el otro, el César Alierta, uno de los últimos presidentes de Telefónica, guardaespaldas absoluto, junto a Emilio Botín y a Fainet de la Caixa, guardaespaldas absoluto de Juan Carlos, uno de sus 3 pilares económicos en España. No podemos olvidar que César Alierta ha estado 3 años y medio hasta su muerte de pareja de Isabel Sartorius, la madre de la hija de Felipe. ¿Sabes? O sea, entonces, a veces los presidentes de grandes compañías hacen cosas. Entonces, ¿por qué esto iba a ser la excepción? ¿O por qué las iba a hacer? O sea, quiero decir que la gente es que a veces piensa que la gente importante no puede hacer nada. Joder con la gente importante. Ya ves. Y nosotros... Tienen más poder para hacer cosas que nosotros, por ejemplo. Tienen más posibilidades de poder hacer cosas que nosotros. A mí un tío que como el Calvé que Alfonso Calvé, que era un psiquiatra número 1 en Madrid a nivel de la Comunidad de Madrid, que el tío era socio de la clínica donde desapareció esta Gloria, que el tío también era, en fin, que estaba absolutamente montado en el tema policial y todo este rollo, en fin, como subdirector y tal, que a mí el José Luis Bermúdez de Castro, que le hacía la competencia al rey cepillándose todo lo que se movía.
se acostaba con todo lo que podía. Y claro, no, eso no es un delito. Ahora no lo sé, pero entonces no era un delito. Simplemente que, claro, el tío se dedicaba al cine y había cosas ahí muy sospechosas en sus actuaciones que las estoy trabajando también, ¿no? Y casualmente, pues había ahí unas relaciones muy extrañas, es decir, que no está en esta película que podríamos llamar el clan de la moraleja, el clan de la moraleja, tesis del clan de la moraleja, porque Tesis es una película de Amenábar que hizo sobre cómo se hacían películas snap de estas, y casualmente lo hicieron en un chalet que había sido propiedad de uno de estos tíos. Como no hay chalés en Madrid, tuvo que ir justamente a ese. Qué casualidad, coño. En fin, cosas que pasan, ¿no? Pues yo qué sé, Laína, en fin, Francisco Laína, pobre hombre, con lo bien que se peinaba el tío para atrás, así mucho mejor que yo, incluso mucho mejor que Mario Conde. No se le movía ni un pelo al hijo puta, nada. Pero yo no me fío de los secretarios de Estado de Seguridad. No me fío. Mi naturaleza me impide fiarme de ellos. Por ejemplo, Rafael Vera. Ahí lo tiene sacando la pasta de los fondos reservados para comprarse una finca de 800 millones en un pueblo de Albacete, de pesetas, y ponerla a nombre de su suegro, que tenía una maldita ferretería de mierda allí. Y 800 millones de pesetas de los fondos reservados que se utilizaban. Madre de Dios. Pues no me fío de la actual ministra de Defensa, de Margarita Robles, cuando fue secretaria de Estado de Seguridad con Bello, la regeneración del partido, tal y cual. Pero fue ella la que dijo: oye, ¿qué es esto de darle 5 millones de pesetas al rey todos los meses de fondos reservados y aún encima hacerle que nos firmen un papel? Eso tiene que ser en negro, en negro. Y a partir de que ella llegó, se le pasaban 5 millones mensuales de fondos reservados en negro. ¿Para qué? ¿Para qué? Pero no le pagamos todos los españoles una asignación suficiente al rey, a la reina, dinero para pagar todos los gastos, guardaespaldas, cocineros, palacios, ta. ¿Para qué hay que pasarle fondos reservados al rey? Si los fondos reservados son para otras cosas, no es para pagar putas. Está claro. Está claro. Javier, se nos echa el tiempo encima. Te voy a proponer una cosa. No sé cómo lo tienes mañana por la mañana para estar aquí y continuar. Mañana tengo que ir a rehabilitación. Vale. Pasado, jueves. ¿Te vendría bien el jueves? Porque se nos va a quedar muchas cosas en el tintero. Quería hablar de las saunas. Quería hablar de Sandra Mozalowski. Quería adentrarme también más en todo esto que estábamos hablando, porque me parece muy interesante. La vinculación del caso Alcácer junto con el clan de la Moraleja, esta extraña vinculación que podrían llegar a tener, ¿vale? Me gustaría entrar mucho más en lleno en todo esto. Y claro, y llevamos 1 hora y pico ahora mismo de programa y tú y yo conectados hace 2 horas. O sea que se me echa el tiempo encima. Entonces, ¿te parece que lo dejamos ya para el jueves a las 11:30 y entramos directo y nos ponemos ya con todo? Porque es que tengo muchas más cosas que preguntarte. Prometemos a la audiencia que van a ser las 11:30, de verdad, a las 10:30. A las 10:30 en Canarias. Te iba a decir, y te mando una pelota para tu tejado. Oye, me encantaría, no sé si lo tienes en mente, lo has tenido en mente, no lo has tenido, o alguna vez te lo has pensado en hacer, que hicieras un libro hablando justamente de esto que estás hablando ahora. O sea, esa vinculación del caso Alcácer, lo que sabes del caso Alcácer, lo que pudiste tocar tú como periodista en aquella época, junto con esta vinculación al clan de la Moraleja. No sé si alguna vez... Creo que algunas cosas no las puedo decir, estoy en ello. Hostias, es que me parece muy importante. Creo que la audiencia se ha quedado con ganas de más. Mira lo que te digo, porque es una historia que mucha gente ha escuchado. Lo de las snap movies, lo de que desaparecían niñas en aquella época por una determinada zona del Levante. Todo esto
creo que podría ser muy interesante que nos lo desarrollaras más. ¿Te acuerdas cuando hablábamos al principio de este vídeo del tema Bárbara Rey, ¿no? Sí. ¿Te acuerdas del juego de palabras que he hecho con el brazo? Sí. Luego también lo he hecho en el caso de Castle. Sí. Por eso dices, no sabes si es el brazo izquierdo o el brazo derecho del rey. Me gustaría que adentráramos más. ¿Te parece que jueves sin estar puntuales nos pongamos y hablemos de todo esto? Conversaciones de viejos. Sí, pero es que es interesante. Es muy interesante. Vale. Okay. Y hablamos de las saunas, que nos queda por hablar de las saunas, y de Sandra Mozarowski. Perfecto. ¿Sí? Ok. Pues lo vamos a dejar aquí, Javier. Muchas gracias, sobre todo muchísimas gracias. Es un tema que a mí me interesa muchísimo hablar y nos vemos el jueves. Perfecto, sin problemas. Cuídate. Muchas gracias. Hasta ahora, amigo.